Buen día, docente Blanca, compañeros y público que esté viendo esta presentación. Mi nombre es Alma López, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este video se presenta el protocolo de investigación para la asignatura Investigación en Nutrición 2. El nombre del proyecto es Nivel de conocimientos y prácticas de higiene en la preparación de alimentos en vendedores compuestos semifijo en la calle Virginia Fábregas, Gustavo Madero, de julio a septiembre del 2024. Los puntos que vamos a abordar en este video es un breve resumen del proyecto, introducción, método, resultados, discusión, conclusión y referencias al final. Vender alimentos en la vía pública es una actividad común y a pesar de que existe cierta regulación para que las personas puedan llevar a cabo esta actividad, muchos no tienen los permisos necesarios, lo que pone en duda la inocuidad de los alimentos, ya que si no se realizan un manejo higiénico de los mismos, estos podrían causar enfermedades a quienes los consumen. Para identificar qué tanto saben y ejecutan los vendedores sobre las buenas prácticas higiénicas, se seleccionaron de forma aleatoria a 36 vendedores de alimentos compuestos semifijo y se evaluaron en 11 áreas por medio de una entrevista y un cuestionario de observación, encontrando que, aunque la mayoría de los vendedores tiene un nivel alto de conocimientos, su ejecución de prácticas tiene un nivel regular a bajo, principalmente las áreas en que se debería de promover una correcta ejecución son en las de lavado de manos, utensilios y superficies de preparación, manejo de basura, temperatura y hábitos deseables. La falta de conocimientos, entre otros factores, puede ser la causa del nivel regular abajo en la ejecución de prácticas higiénicas, así que haber identificado las áreas de oportunidad podría ayudar a la planificación y ejecución de intervenciones como las educacionales, por ejemplo, capacitaciones, cuyo objetivo sea evitar las malas prácticas higiénicas y las enfermedades que éstas ocasionan. A raíz de la pandemia de COVID-19, se ha incrementado la venta de alimentos en la calle Virginia Fábregas de la alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Si la preparación de estos alimentos no se realiza con un manejo higiénico apropiado, se corre el riesgo de que estos contengan microorganismos peligrosos o sustancias tóxicas que causen enfermedades transmitidas por los alimentos a quienes los consumen, siendo estas un problema grave de salud muy presente en esta entidad, ya que hasta el año 2016 las enfermedades como las infecciones intestinales se reportaron como la 16ª causa principal de morbilidad general en dicha alcaldía. Tras observar malas prácticas de higiene, como no desinfectar los vegetales, por ejemplo, en la preparación de los alimentos que se venden en estos puestos semifijos, ha quedado la pregunta de si los vendedores conocen y ejecutan buenas prácticas higiénicas. Se cree que su nivel es bajo, ya que a pesar de que la venta de alimentos es una actividad común, no todas las personas conocen lo que se debe hacer cuando manipulan los alimentos. Si bien las enfermedades transmitidas por alimentos pueden prevenirse con un manejo higiénico adecuado, ¿cómo podemos educar a la población si no se conoce qué tanto saben u omiten? Por ello, en esta investigación se pretendió categorizar el nivel de conocimientos y prácticas higiénicas para identificar las áreas de oportunidad y tener una base u orientar a otros investigadores o a las autoridades en caso de que elaboren o implementen estrategias que promuevan su prevención. El método. La población estaba constituida por 40 vendedores de alimentos y bebidas compuestos semifijo, ubicados en la calle Virginia Fábregas en la colonia Jorge Negrete de la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. El horario era variado entre 8 a 11 horas de lunes a domingo.
La mayoría se colocaba de jueves a domingo. Se estableció una muestra de 36 vendedores, mismos que se seleccionaron de forma aleatoria, haciendo una lista de la población y utilizando la página web appsorteos.com. A los seleccionados se les explicó el motivo del proyecto y solo 24 aceptaron participar. Para realizar la evaluación se diseñaron dos cuestionarios, cada uno con 11 apartados correspondientes a las 11 áreas a evaluar. El primero se usó en la entrevista estructurada y contenía preguntas abiertas para evaluar qué tan profundos eran los conocimientos, mientras que el segundo se constituyó por preguntas cerradas y se utilizó para guiar la observación que se hacía a los vendedores, para evaluar si ejecutaban o no cierta práctica al momento de manipular un alimento. A cada apartado se le asignó un punto con el fin de categorizar el nivel. El nivel bajo fue de 0 a 4 puntos, el nivel regular de 5 a 7 y el nivel alto de 8 a 11 puntos. También se usó otros recursos como bolígrafo, lápiz, hojas, impresión de los cuestionarios, clips, una tabla de plástico y una persona encargada de aplicar los instrumentos. Un tiempo aproximado de 18 horas para destinar 30 minutos por participante. Aquí se muestra un ejemplo de las preguntas que se hicieron y cómo se evaluó la observación, tomando como referencia, por ejemplo, en el lavado de manos, el cartel de la Organización Panamericana de la Salud, en donde indicaba el paso a paso de esta actividad. Tras la implementación de los cuestionarios, se obtuvieron los siguientes resultados. En 7 de las 11 áreas evaluadas en la entrevista, que es la utilizada para evaluar los conocimientos sobre prácticas higiénicas, más de la mitad de los participantes tuvieron una calificación máxima, que fue de 10. Algunas de las prácticas de higiene que mejor describieron fueron el lavado y desinfección de frutas y verduras, que se debe realizar con agua, jabón y desinfectante, usando siempre las especificaciones del fabricante. Alimentos guardados en recipientes con tapa y alejados del suelo a una distancia mínima de 15 centímetros. Usar utensilios limpios y distintos para manipular diferentes alimentos y evitar una contaminación cruzada. Seleccionar agua y materias primas seguras. Esto llevando a cabo una revisión de la caducidad y no usando, por ejemplo, latas aplastadas, oxidadas. Tomar los recipientes destinados a la comida del comensal por el borde o mango o el fondo, dependiendo el recipiente, ya sea plato, vaso o taza. Tener el cabello recogido, uñas cortas, manos limpias y evitar acciones como toser, estornudar o rascarse mientras se preparan los alimentos para no contaminarlos. Con respecto a la observación de prácticas higiénicas, principalmente en el área de lavado y desinfección, no se pudieron observar ciertas actividades, mientras que aquellas actividades que pertenecían a las áreas de almacenamiento y manejo de alimentos crudos y cocidos fueron en las que al menos la mitad de los participantes obtuvieron una calificación de 10. Por otro lado, en las áreas de lavado de manos, lavado de utensilios y superficies, el manejo de basura, hábitos indeseables y hábitos deseables, así como de temperatura, fueron en las áreas en donde la mayor parte de los vendedores tuvieron calificaciones bajas. Algunas malas prácticas observadas fueron el lavado de manos, ya sea en tiempo, movimiento y momento de ejecución. Bote de basura en muchos se encontraba sin tapar y en algunos pocos cerca de la zona de preparación de alimentos. Otra actividad fue que no higienizaban superficies y utensilios
antes y o después de preparar los alimentos. Otra de las malas prácticas fue mantener los alimentos ya listos para el consumo a una temperatura de riesgo, que es entre 4 a 60 grados por más de 2 horas. Posteriormente se sumaron todas las calificaciones de las 11 secciones para cada participante, y así es como se determinó el nivel que tenía cada uno, identificando en el gráfico 3 que la mayor parte de los vendedores tiene un alto nivel de conocimientos sobre las buenas prácticas higiénicas. Sin embargo, en cuanto a la ejecución, el nivel más representativo es el regular, seguido del nivel bajo. Aunque los vendedores conocen muchas prácticas higiénicas que se deben realizar durante la preparación de los alimentos que venden, no las realizan correctamente o simplemente no las ejecutan. Esta omisión se podría deber a falta de conocimientos, ya que algunos tienen un conocimiento parcial sobre cómo deben de realizar la actividad correctamente. A otros factores, por ejemplo, el lavado de manos, que en muchos de los casos no se realiza debido a la infraestructura, como falta de agua potable, a la falta de concientización, ya que algunos pueden creer que estas prácticas no son tan importantes. Por otro lado, la ejecución de buenas prácticas higiénicas también se puede deber a que los vendedores hayan trabajado previamente en algún servicio de alimentos como un comedor o un restaurante donde siguen ciertas reglas, o que hayan tenido educación en el tema, ya sea en preparatoria o universidad, una carrera afín a un servicio de alimentos, como gastronomía, por ejemplo. Por otro lado, al evaluar las prácticas higiénicas se tuvieron ciertas limitantes. La primera fue el tiempo, ya que algunas actividades no pudieron ser evaluadas porque ya las habían realizado los vendedores en el horario en que se hizo la entrevista. Esto principalmente fue en las actividades como lavado y desinfección de frutas o verduras. La segunda limitante fue no delimitar el tipo de productos que se venden. Al no considerar estos, algunos alimentos como por ejemplo los tamales, los preparaban los vendedores en otro sitio distinto al puesto semifijo, desde su casa. Entonces no se pudieron evaluar muchas actividades ya que en el puesto como tal no las realizaban. Y finalmente la tercera limitante fue el recurso económico, ya que no todos los productos se pudieron comprar para verificar su cocción, y a simple vista esta no se podría apreciar, sino es con un termómetro para asegurarnos que tiene la temperatura adecuada. Finalmente, como conclusión, se sabe que la capacitación permite generar conciencia y promover un manejo responsable e higiénico de los alimentos. Así que haber identificado las áreas con los puntajes más bajos podría ayudar a planificar y ejecutar una estrategia educativa con el fin de mejorar los conocimientos y principalmente la ejecución de prácticas higiénicas, y contribuir hacia la disminución de enfermedades transmitidas por los alimentos, como las infecciosas y parasitarias, ya que estas son un problema de salud muy presente en la alcaldía. Por ejemplo, hasta la semana 33 del 2024, en la Ciudad de México se han reportado 238.900 casos de enfermedades infecciosas intestinales en hombres y mujeres. Y estas se podrían prevenir si se llevara a cabo un adecuado manejo higiénico de los alimentos. Abajo en la descripción del video les dejaré el enlace a esta capacitación de prácticas para el manejo higiénico de alimentos, otorgada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Finalmente, les presento el listado de referencias de en donde se basó la investigación, así como la evaluación de los dos cuestionarios que se implementaron.
Muchas gracias por su atención.